Hola, ¿cómo están, compañeras, compañeros? Espero que estén muy bien. Y como les decía yo en clase, pues ya no tuvimos oportunidad de continuar con el último tema. Y por eso hago yo este video extra, por supuesto, pero que conviene que ustedes vean, pues para tener idea de este último tema, que es el escepticismo, y para que también puedan ustedes completar adecuadamente el cuadro que es la primera parte de nuestro examen final. De modo que en este video lo que vamos a hacer es explicar qué es el escepticismo como corriente filosófica, como corriente de pensamiento eh, gnoseológica que aporta a decir qué es el conocimiento, eh, cómo nace, dónde nace y cuáles son 10 de sus características principales o cuáles son sus 10 puntos principales. Y tú podrías decir que esto es bastante, pero en realidad son 10 modos en los que uno de sus mejores autores, Sexto Empírico, dice que no podemos conocer la verdad. Y ni siquiera eso, sino que no vale la pena y no tenemos los argumentos suficientes para buscarla. De modo que vamos a ir parte por parte, vamos a hacerlo poco a poco para llegar a saber qué cosa es el escepticismo. Y por eso comparto mi pantalla que aquí tenemos en nuestra vista. Vamos a ver. Podríamos comenzar a pensar con un pensador que es muy famoso y que todos nosotros quizás ubicamos en mayor o en menor medida, que es Friedrich Nietzsche. Y por supuesto, Nietzsche, además de su fenomenal bigote, pues es famoso por sus propuestas y por su capacidad crítica. De modo que enfrentándose a toda esta tradición y a toda la filosofía occidental y demás, él con mucha valentía decía que aquello estaba mal, que toda aquella tradición pues era demasiado anquilosada, demasiado vieja. Y por tanto, la verdad no es más que un ejército móvil de mentiras que se ajustan a la cultura y al tiempo. De modo que no hay nada estable, sino que a los hechos que van sucediendo o a las interpretaciones que va dándole la gente a lo que pasa en el mundo, no hay permanencia. Y como no hay permanencia, entonces cada tiempo y cada época y cada grupo social, pues le da una interpretación distinta a lo que pasa. Simple y sencillamente eso. No hay verdad y como tal no podemos conocerla. Entonces, como no podemos conocer la verdad, podemos ir más libres en nuestra vida, podemos ir más tranquilos. Esa es la idea nietzscheana, por supuesto, decir que podemos ir tranquilos. Otro ejemplo es el de la moneda gastada. Tengo aquí una moneda, vamos a ver. Otro ejemplo es el de la moneda gastada. La verdad no es más que como una moneda gastada. ¿Qué significa eso? Que cuando hicieron la moneda originalmente, pues tenía un troquel, un valor, un brillo, todos sabían cuánto valía la moneda. Pero una vez que eso se acaba, una vez que la moneda va pasando de mano en mano, es decir, cuando los valores establecidos, las propuestas establecidas, la filosofía establecida va pasando de generación en generación, pues aquel troquel se pierde, aquel troquel deja de verse y el valor de la moneda se difumina, ya no hay nada que ver, ya no hay nada que considerar. Y por tanto, la verdad no es estable, sino que cada quien, cada grupo social dice qué cosa es verdad y qué cosa no, qué cosa es válido y qué cosa es no, qué cosa es buena y qué cosa no, porque no hay mucha mayor manera de decir o de establecer quién pueda tener la razón, o no hay mucha mayor manera para decir cómo podríamos enfrentar aquel problema. La verdad no es más que una moneda gastada o como una moneda gastada. No hay mucho más que decir al respecto. Y por eso Nietzsche, más que un escéptico, se va a convertir en un vitalista, porque muchas veces ustedes escucharán que Nietzsche es un escéptico, que Nietzsche es un nihilista, pero no del todo o no exactamente. Más bien, Nietzsche tiene más bien la condición de ser un vitalista, es decir, considerar
que lo mejor que podemos hacer es vivir la vida poco a poco y llevarla a cabo poco a poco sin considerar demasiado la actitud por la verdad o sin preocuparnos demasiado por decir qué cosa es la verdad o por qué andamos buscando la verdad en el mundo. ¿Mm? Claro, Nietzsche está tomando o retomando algunas propuestas de la antigüedad. No es que esto sea completamente nuevo, pero como es un filósofo cercano a nuestro tiempo, pues lo podemos tomar como punto de partida. Nietzsche proponía que siempre hay un triángulo para entender la verdad o para entender el mundo, ¿no? Que es el triángulo entre la realidad, los sentidos y el lenguaje. Estos tres puntos están interconectados. Los sentidos conocen una realidad, pero no podemos nosotros ver qué cosa es aquello si no tenemos en el lenguaje una condición para comunicarlo. ¿Qué pasaría si una de estas líneas, si una de estas flechas se rompiera? Pues simplemente ya no podría existir este conocimiento. Y justamente es lo que Nietzsche dice. Este triángulo no se necesita, o este triángulo simplemente se rompe. Y como se rompe, pues ya no hay mucho más que hacer, no hay que preocuparnos demasiado tratando de conocer la verdad. Pero, ¿qué no también sería verdad que lo que dice Nietzsche, pues, de hecho funciona y por tanto es verdad? Y entonces es verdad que la verdad no existe. ¿No es eso paradójico? Porque si pensamos o proponemos, claro, no podemos conocer la verdad y eso es una verdad, ¿no? ¿No caeríamos como en un círculo vicioso contra lo que había propuesto o contra lo que nos proponía Nietzsche de una manera bastante interesante y bastante amigable y bastante pues liberadora, o con esa intención liberadora? Nosotros podríamos contestar con una cita pues de Santo Tomás de Aquino, que leo, y dice así: es evidente que existe la verdad, porque el que niega que existe la verdad conoce que la verdad existe. Si pues no existe la verdad, es verdad que la verdad no existe. Eh, y todo aquello es verdad. ¿Qué significa esto? Que a lo mucho, como veremos, el que duda de la verdad no tiene los argumentos suficientes para decir que la verdad no existe, sino que a lo mucho se calla o a lo mucho solo puede callarse y se acabó, no hacer mucho más cosas, no podría decir mucho más cosas. A lo mucho la verdad, o a lo mucho el que niega que exista la verdad, solo puede callarse. Pero claro, podemos matizar todas estas propuestas y decir, a ver, lo que quienes proponían esta condición de dudar de que la verdad exista, pues no estaban exactamente diciendo con claridad que ella no existe, sino simplemente que no podíamos conocerla. Y para eso quiero que pasemos poco a poco, pues esta examinación de qué es la verdad o si podemos conocerla o no, como dicen los escépticos. ¿Cómo nace el escepticismo? Vayamos de nuevo a la antigua Grecia, como de costumbre. ¿Y por qué a la antigua Grecia? Pues porque el escepticismo es un tipo de filosofía griega que se enriquece de otras filosofías, sin duda alguna, pero que nace propiamente o que se configura propiamente en el mundo helénico, en el mundo no solo griego, sino en el mundo helenístico. En la época de Alejandro Magno, que había sido alumno de Aristóteles, pues Alejandro con sus conquistas llega a ser dueño de un territorio casi semejante al de Estados Unidos, al del actual Estados Unidos. Por supuesto, aquí se puede ver la comparación si quitamos los mares y demás, ¿no? ¿Qué sucede entonces con esto? Pues Alejandro empieza a conquistar muchísimos pueblos que no son griegos. Se pierde la independencia política de cada ciudad e incluso se difuminan las fronteras culturales, sociales entre distintos pueblos. En menos de 10 años Alejandro conquista todo esto, ¿m? Y llega muy lejos. Bueno, sale de las fronteras de Grecia, por supuesto, eh, conquista Asia Menor,
conquista Egipto, se hace faraón en Egipto, lo convierten en faraón en Egipto legalmente o usa esa titulatura de faraón. De hecho, se puede encontrar todavía sus templos o los templos egipcios dedicados a los dioses de Egipto por Alejandro Magno y está representado como un faraón egipcio. Se hace rey o es nombrado rey de Persia, por supuesto, acaba con el imperio persa y él se vuelve rey y llega hasta la India. Y una vez que llega a la India, sus compañeros, sus soldados ya no lo quieren seguir y entonces pues emprenden el regreso. Llega a Babilonia, ahí se enferma, no sabemos con exactitud de qué, y tristemente muere cuando tenía cerca de 30 años. Y todavía le sobrevive Aristóteles un año a Alejandro. Muere antes Alejandro que Aristóteles, una cosa triste. ¿Qué pasa entonces con todos estos pueblos, con todas estas maneras de pensar? Imagínense ser soberano, ser emperador, autocrátor, tanto de filósofos atenienses como de sacerdotes egipcios, como de sacerdotes babilonios, magos persas, sabios, brahmanes, hindúes. Pues es una riqueza cultural impresionante. Claro, se pierde lo político, se pierde la independencia política, pero se gana ¿en qué? Se gana de, eh, en capacidad de tener información y de tener una riqueza cultural muy grande, muy diversa. Sucede entonces que al perderse esta condición política de libertad de cada ciudad y como ya no importa nuestro origen étnico, no importa si seas egipcio, si seas griego, si seas incluso judío, para algunos, por supuesto, si eres persa, si eres indio, eh, perteneces al imperio helenístico, perteneces al imperio de Alejandro Magno. Y entonces toda la cultura te puede ser propia, toda la cultura te puede ser igual, te puede pertenecer, puedes vestirte a la griega, puedes pensar como los griegos, hacer ejercicio como ellos en los gimnasios, pero también puedes tener a la mano textos que de otra forma nunca hubieras tenido si no pertenecieras a esta serie de pueblos conquistados. Pues porque cada cultura tenía su propio contexto. No lo habrías hecho o no se habría hecho así. Sucede que entonces en Grecia la filosofía empieza a ser un producto de exportación. Los que antes estaban haciendo filosofía con Platón, pues empiezan a hacerla en Egipto, empiezan a hacerla en Cirenaica, en Babilonia, en Persia, por supuesto, se han encontrado hasta allá gimnasios y escuelas y demás. Y empieza a haber una serie de pensamientos, tanto que una manera de pensar enriquece a otra, un pueblo enriquece a otro con sus propuestas filosóficas, pero también un tipo de reflexión propiamente griega, 4 escuelas atenienses que empiezan a ser muy famosas y que empiezan a replicarse a lo largo de todo el imperio, empiezan a ser muy famosas y empiezan a tener distintas sucursales, digámoslo así, a lo largo del imperio. Por ejemplo, en Atenas se hacen famosas 4 escuelas particularmente atenienses, pero que empiezan a ser helenísticas porque empiezan a difundirse por todos estos lugares, que son eh, o que tienen estas características. Se consideran todos ciudadanos del mundo. Todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos podemos tener más o menos la misma cultura, la misma lengua. Claro, no significa que neguemos nuestros ancestros y nuestras culturas anteriores, pero sí que podemos tener nuestros puntos en común. Si los gobernantes no son muy virtuosos, entonces lo que nos queda es ser virtuosos nosotros mismos. Y claro, si hay una cultura, es la griega, que se empieza a hacer una cultura de exportación, un producto de exportación para todo el Mediterráneo. Estas 4 figuras o estas 4 escuelas, perdón, que vamos a mencionar, que nacen en Atenas, pero se expanden a todos los lugares que vimos en el mapa anterior, tienen como figura central a Sócrates.
porque ejercía tanto brillo, ejercía tanta influencia todavía, incluso si ya hacía cierto tiempo que había fallecido Sócrates, pues sigue siendo un ejemplo de vida. Y entonces ciertas modalidades de Sócrates y ciertas consideraciones de él lo hacen todavía famoso y lo hacen todavía una figura central. ¿Cuáles son estas 4 escuelas? Por una parte, los epicúreos, por otra parte, los estoicos, por otra, los cínicos y por otra, los escépticos. Que todas ellas 4 pretenden conseguir 3 cosas, pretenden conseguir 3 virtudes muy particulares, cada quien por su cuenta, pero 3 virtudes que andan buscando ellos en común, que son la humildad, digámoslo así, la sencillez, el autodominio, ser dueño de sí mismo, y la ataraxia o la imperturbabilidad, estar imperturbable, que nada te dé miedo, que nada te haga tener temor. Cada una de estas escuelas que mencionamos, pues tienen como figura Sócrates. Y ahorita veremos por qué. Y cada una de ellas anda buscando estas 3 cosas que dijimos, pero por su vertiente. Y la primera de ellas es el epicureísmo, fundada por quién? Pues por Epicuro de Samos, que es este filósofo que tenemos aquí en pantalla. Epicuro no es de Atenas, pero llega a Atenas y ahí funda una casa con un jardín muy grande y ahí se hace famoso. Y tiene esta propuesta, la vida buena, las cosas que acabamos de decir, la sencillez, el autodominio y la imperturbabilidad, se alcanzan con el cálculo racional de los placeres, buscando el placer y evitando el dolor. Esa es la vida buena. ¿A qué Sócrates o a qué figura de Sócrates están, digámoslo así, le están haciendo honor los epicúreos? Pues por supuesto al Sócrates de las fiestas, ¿no? Al Sócrates que le encantaba ir a los banquetes, al Sócrates que le encantaba pues estar en los simposios donde todos se reunían a tomar vino y a platicar, por supuesto. Pero como llegaba un punto en el que la mayoría de los que estaban ahí, los comensales, los invitados, no sabían moderarse porque les ganaba pues el ansia de estar tomando y comiendo y demás. El único que sabía moderarse era Sócrates. Y entonces cuando todos los demás ya a la mañana siguiente ya estaban todos destruidos, el único que tenía la capacidad de pararse a hacer sus cosas, a sacudirse y hacer sus cosas, ir a hacer al mercado sus quehaceres, era Sócrates. ¿Por qué? Porque era capaz de la moderación. Es decir, Sócrates es capaz de placer gracias a la moderación. Nosotros también, si siguiéramos la escuela epicureísta, la escuela epicúrea, es decir, la escuela de Epicuro, pues podríamos pensar así. Podemos pensar que la vida buena es el cálculo racional de los placeres. Podemos pensar que la vida buena es buscar el placer y evitar el dolor sin caer en excesos, sin caer en desfiguros. Y eso es bastante bueno. Podemos nosotros buscar la vida buena ahí. Sí pueden buscar los epicúreos, la verdad, claro. ¿Por qué? Pues porque es evidente para ellos, por supuesto, que el placer, y para nosotros también, que el placer existe, que podemos diferenciar entre lo placentero y lo doloroso. Y como podemos hacer esa separación, podemos hacer aquella definición, aquella distinción, pues entonces podemos estar seguros de que vamos acercándonos o alejándonos a la vida buena. ¿Qué otra escuela sigue? Por supuesto, una escuela famosísima, sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos, que se llama estoicismo. Estoicos, ¿por qué? Pues bueno, en Atenas había en el Ágora, en la plaza de la ciudad, un lugar, un pórtico, que un pórtico es como un tipo de pasillo muy largo, pero cubierto, que tiene tiendas, pero que en ese pasillo pues hay pinturas y hay bancas y entonces la gente puede ir y venir y caminar sin mojarse o sin estar bajo el sol porque está todo techado. Aquel pórtico se llama estoa.
Y hubo una estoa muy famosa que era la estoa Poikilé, la estoa variopinta, que estaba llena de pinturas y famosas murales y demás. Y entonces estos filósofos llegaban a ese lugar todos los días, ahí pasaban el día, ahí se sentaban y se encontraban y platicaban. Y entonces se les quedó los de la estoa, los del pórtico, los estoicos. Surge el estoicismo como un tipo de filosofía de la aceptación. La felicidad está en estas tres cosas que habíamos dicho: la sencillez, la humildad, es decir, el autodominio y la imperturbabilidad. Aquello es el fin de nuestra vida, es el sentido de la vida, pero alcanzarlo depende de nuestra virtud, de la práctica óptima u optimizada de nuestra naturaleza. Podemos llegar a ser virtuosos si practicamos todos los días la virtud. ¿A qué figura de Sócrates se están refiriendo los estoicos? Pues por supuesto a la figura de del Sócrates que sufre, la figura del Sócrates que sufre, pero que de alguna forma tiene la capacidad de ser virtuoso. Pensemos en el Sócrates del Fedón, de este diálogo de Platón que se llama Fedón, donde Sócrates está viviendo sus últimos momentos, pero él está tranquilo, sereno, acepta su fin, acepta la muerte, pero está muy digno porque él sabe que no es el fin de todas las cosas, sino que tiene mucha esperanza. Los estoicos entonces, ¿qué hacen? Aceptan la naturaleza de la vida. Pretenden, claro, cambiar lo que pueden cambiar, ser excelentes, ser virtuosos, pero aquello que no pueden cambiar, lo aceptan y toman la vida como es. Y dejan de sufrir en este sentido por querer tener el control de todo, porque aquello no puede tenerse. Los estoicos pueden conocer la verdad, claro. ¿Por qué? Porque proponen que los sentidos, la razón, está en comunión constante con el todo, el universo, el cosmos. Y que hay algo de lo divino dentro de lo humano y dentro del mundo, del cosmos. Entonces, aquellas tres proporciones divinas, lo divino en sí, lo cosmológico y lo humano, pueden unirse para que la vida humana sea ordenada, virtuosa, clara. No siempre intensa, pero sí moderada y capaz de la excelencia, capaz de la aceptación. Los estoicos entonces sí proponen que se puede conocer la verdad. Otra escuela muy interesante, yo creo que una de las más interesantes. Todas son interesantes, pero esta tiene algo de llamativo, que es el cinismo. Y todos hemos oído hablar del cinismo, ¿no? ¿Qué son los cínicos? Pues los cínicos son los filósofos que no se dedican a escribir, ni a leer, ni a hacer este tipo de cosas, sino simplemente a vivir la vida como es, pero de una manera natural y de una manera desvergonzada prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo que avergonzarse. Al contrario, la vida natural por sí misma es buena. ¿De dónde viene la palabra cínico? Pues del término griego para perro, que es kion. Los cínicos entonces son los que viven como perros de la calle, libres, sencillos, con pocas cosas, con vida natural, pero capaces del desprendimiento y capaces de la felicidad. ¿Cuál es la vida mejor? Lo que habíamos dicho, la humildad, es decir, la sencillez, el autodominio y la imperturbabilidad está en seguir las reglas de la naturaleza sin oponerse, tener muy, muy pocas cosas y, por supuesto, mostrar a la gente, a la sociedad, que no es adecuado que sigan viviendo así con lujos y con preocupaciones estériles, sino que al contrario, al preocuparse de esas cosas se pierden de la vida y como se pierden de la vida,
pues entonces la misión del filósofo es despertar a la gente, incomodar a la gente, como Diógenes aquí en la pintura lo hacía, ¿para qué? Para sacarlos de su sueño, para sacarlos de su adormilamiento y tratar de hacer que sean mejores. Por eso el cínico incomoda. ¿Y por qué incomoda? Porque es crítico y porque critica para que la sociedad sea mejor, pero sobre todo para que los hombres, los seres humanos, esto es, no se aparten de su naturaleza y no vivan vidas enajenadas, sino que vivan vidas propias, vidas buenas. ¿En qué figura de Sócrates se inspiran los cínicos? Pues en el Sócrates que justamente incomoda a la gente en las plazas, en los mercados, en las calles, y empieza a preguntar, oye, ¿tú crees que tienes una vida buena? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la verdad? Etcétera, ¿qué es la justicia? Pero al incomodar hace que nos preguntemos nosotros como ciudadanos, como miembros de la ciudad, si estamos teniendo una vida buena o no. Y aquí este hombre que tenemos viviendo en el barril, ¿quién es? Es Diógenes, Diógenes el cínico o Diógenes de Sinope. ¿Por qué? Pues porque vivía con mucha sencillez y vivía incomodando a la gente para que, ¿qué? Para que llegaran a tener vidas buenas. Y por último, la escuela que nos interesa, que es el escepticismo. ¿Qué significa escepticismo? Bueno, escepticismo viene de la palabra skepsis. Hacer skepsis en griego es hacer examen, es decir, detenerse a hacer un examen, a examinar, a considerar si lo que estoy viendo en la realidad es verdad o no, y por tanto, si vale la pena que yo sufra o que yo gaste tiempo buscando la verdad o no es el caso. ¿Qué pretenden decir en síntesis los escépticos? Que la vida buena, es decir, estas tres virtudes, la humildad, el autodominio y la imperturbabilidad, se alcanzan ¿cómo? Se alcanzan haciendo una suspensión del juicio, dejando de preguntarnos, dejando de buscar la verdad. Oye, ¿cómo que dejando de buscar la verdad? ¿No está eso demasiado intenso? Pues claro, claro que es intenso. Pero dejamos de buscar la verdad justamente para no perturbarnos, justamente para no perder tiempo y justamente porque cuando vemos nuestra condición limitada de seres humanos, nos damos cuenta de que no tenemos las herramientas suficientes para buscarla, es decir, no para buscar la verdad, y por tanto ya no vale la pena, no vale la pena perder tiempo, no vale la pena andar buscándolo así a lo loco. Sino que al contrario, es mejor dejar de sufrir, es mejor dejar de buscar algo que no estamos seguros que vamos a encontrar. Y por tanto, es mejor tenerlo lejos. O es mejor ni siquiera meterse a preguntar. Y por tanto, lo mejor que podemos hacer es que epoge, que en griego significa, ahorita lo veremos, suspensión del juicio. ¿A quién o a qué filósofo vamos a ver de una manera más clara hoy? Claro, en algunas de sus ideas, 10 ideas muy claras. Pues a Sexto Empírico. Sexto Empírico era un médico griego, pero de nacionalidad romana, ciudadano romano. Porque se acostumbraba, ¿no? Que ya para esta época, pues, la época de los emperadores buenos, la dinastía antonina, pensemos, por ejemplo, a la dinastía antonina pertenecieron gente como Marco Aurelio, Antonino Pío, Trajano, Adriano, etcétera. Es como la época romana dorada, claro, después de la época de Augusto, ¿no? Es una época de mucha producción científica, mucha producción médica, mucho diálogo filosófico. Entonces, los médicos griegos se hacen mucho más famosos y empiezan a hacer filosofía, o continúan, ya lo habían hecho, continúan haciendo filosofía. Sexto Empírico es uno de ellos, que cultiva el escepticismo. Sexto Empírico tiene una buena formación médica, sí, sabe de anatomía, sabe de patología, sabe de clínica, etcétera, pero también sabe de filosofía
y entonces tiene la preparación médica suficiente para hablar de temas, por ejemplo, de sensibilidad o de temas de nervios o temas de comparación entre sensibilidad humana y sensibilidad animal. O para hablar de cómo se afectan nuestros sentidos durante ciertas enfermedades, etcétera. Sexto Empírico tiene esta capacidad. No es que esta estatua sea de él, pero sí es de aquella época, entonces más o menos nos puede dar una imagen, ¿no? Sexto Empírico, ¿a quién retoma? Pues a un filósofo antiguo, por supuesto, que es Pirrón de Elis. Pirrón de Elis es el padre del escepticismo, es el padre de la duda. Y justamente eso dice él, eso él propone. La duda es el problema de la filosofía. Pero fíjense cómo Descartes iba de aquí de alguna forma tratando de evitar el escepticismo, pero se pone de acuerdo con ellos en esto. Descartes buscando la verdad, pero ellos dejando de pensarla. Para dejar de dudar de todo, ¿qué hay que hacer? Pues Descartes busca los principios, ¿no? La claridad y la certeza, las ideas claras y distintas. Los escépticos, ¿qué hacen? Dejar de pensar, suspender el juicio. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos suficientes para pensar, no tenemos los elementos suficientes, dicen ellos, para discernir, para diferenciar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que, pues es simplemente dejar de preguntarnos tantas cosas. Qué bueno, ¿no? Dejar de preguntarnos tantas cosas, entonces se acaban los problemas, qué genial. Y hay una anécdota de los caballos en la que Pirrón, para mostrar que no tenía los elementos suficientes para saber si algo que pasaba en su vida era real o no, a unos caballos que se habían soltado en la calle, se arrojó a los pies de los caballos y se dejó pisotear. ¿Para qué? Para decir, miren, ni siquiera podemos saber si esto es verdad o no. Mostraba así su valentía. Entonces es mejor suspender el juicio, es mejor ya dejar de preguntarnos tantas cosas. Voy a corregir esto. Esto es hacer esquepsis, ahí está. Hacer esquepsis, hacer examinación, lo que habíamos dicho, ¿no? Hacernos preguntas. El objetivo principal del escepticismo es hacer epogé. Epogé es distanciarse, suspender el juicio, dejar de pensar, apagar el cerebro. Y entonces decir, no me decanto por ningún lado, tanto podría ser una cosa como otra, entonces no me decanto por ningún lado. No sé. Y como no sé, pues mejor. Y como no sé, pues excelente. Como no sé, pues entonces no tomo partido. ¿Por qué? Si no me decanto ya, si no me decanto por ninguna opción, pues entonces no tomo partido y no quedo en ridículo, ni quedo mal, ni bien con nadie. No tenemos los argumentos suficientes para decir cómo conocemos el mundo. Y si no tenemos los argumentos suficientes para decir o para proponer cómo conocemos el mundo, entonces es mejor llegar a concluir que el escéptico virtuoso no dice, oigan, síganme todos, no, sino que simplemente expone las dificultades. Decir, miren, no creo que sea verdad o no me parece que haya los argumentos suficientes para decir que X es verdad por A, B, C, D, etcétera. Y por tanto, el escéptico no se ata a un dogma, no se ata a ninguna escuela, no se ata a ninguna manera de pensar, es libre. Tú podrás decir, qué difuminado, ¿no? ¿No es esto ya ser su propia escuela? ¿No caen los escépticos en su propia escuela? No, de alguna forma no son escuela. ¿Por qué? Porque si fueran escuela tendrían unos principios muy claros. El escéptico simplemente se dedica a decir, yo expongo las dificultades, mira, yo considero que esto podría ser de otra manera por A, B, C, D, E, etcétera. Y entonces trato de ¿qué? De ser libre. Me libero de aquel dogma, me libero de aquella atadura. ¿Y dónde lo explican Sexto Empírico? Pues Sexto Empírico da unos textos muy largos, que por supuesto aquí vamos a resumir,
y se pelea con todo mundo, contra los matemáticos, contra los médicos, contra los profesores, contra los académicos, contra todos. Porque dice, ¿qué les dice? Oye, podrías estar erróneo. Yo tengo un argumento para decir que tú podrías estar en lo opuesto. No es que lo esté defendiendo, sino que simplemente te lo estoy presentando para que tú consideres que también podrías dudar. Y entonces podríamos no estar en la verdad. Y entonces es mejor suspender el juicio. Sexto Empírico sobre todo es famoso por sus 10 tropos. Esto es, 10 modos, tropos en griego significa modo, 10 modos para dudar o 10 modos para proponer que algo podría al menos ser incierto. Estos 10 argumentos no pretenden convencer a nadie, simplemente están mostrados. De que, oye, podría ser falso lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Por esto. Pero igual yo también podría estar en lo falso, quién sabe. Si encuentras otro modo o si encuentras otro tropo o tú tienes algo que añadir, adelante, discutamos. Pero no pretenden convencer a nadie. No pretenden decir, esta es la verdad última, sino simplemente poner unas dudas sobre la mesa o poner un objeto dudable sobre la mesa. Sexto Empírico retoma las propuestas pirrónicas, se hacen probablemente con algunos textos antiguos, los lee, los reescribe, los reestructura y los reinterpreta y da sus propios ejemplos desde la medicina. Y por eso estos 10 modos o 10 argumentos para pensar que podemos dudar se llaman esbozos pirrónicos. Vamos a ver el primero. Primer esbozo pirrónico para poder dudar. Una misma cosa no ofrece la misma apariencia en relación con las diferencias que presentan los seres vivos. Es decir, los seres vivos entre sí son muy diferentes, tienen sentidos muy distintos. El pez no ve la realidad como la ve el águila. La araña no la ve como la ve la mosca. El ser humano no la ve como la ve la pulga o el perro. ¿Quién tiene la razón? ¿Hay una jerarquía mayor? ¿Ve mejor el águila o el topo? ¿Ve mejor el águila o el pez? Los ojos del águila en el agua no sirven, o no sirven de mucho, pero los del pez sí. Los ojos del pez en el aire no sirven de mucho, pero los del águila sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién percibe mejor, si es que se puede hablar de un mejor, la verdad? Los seres vivos, entonces, como son diferentes, no conocen del mismo modo. Tienen diferentes maneras de reproducirse, tienen diferentes órganos sensoriales, tienen diferentes deseos. Lo que a uno le hace bien, a otro le hace mal. Entonces, ¿por qué consideras que debería de haber una jerarquía? ¿O por qué consideras que todos los seres vivos deberían de ponerse de acuerdo para considerar que hay un punto de vista en común que todos podemos tener? Si todos los seres vivos son distintos, entonces la manifestación de la verdad para ellos será distinta. Y no hay punto de comparación para decir yo veo mejor o tú ves mejor la verdad, dice Sexto Empírico. Qué interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber, por supuesto, a vuelta de correo. Ya entrando con los hombres, ok, con los seres humanos, esto es. Hay muchas diferencias entre los hombres. Hay muchas diferencias entre los seres humanos. Todos somos distintos. Y como todos somos distintos, pues entonces hay diferentes maneras de percibir el mundo y hay diferentes maneras de vivir. No tienen que ser todas iguales o no tienen que ser todas idénticas. Diferentes personas desean diferentes cosas. Hay diferentes edades, hay diferentes razas, hay gente que tiene mejores sensibilidades que otras, que aprecian mejor los sabores, los colores, los olores. ¿Por qué creerías que todos somos capaces de percibir el mundo, la realidad, de la misma manera?
Cada quien tiene sus cuerpos, sus almas, sus gustos. Cada quien tiene sus mayores o menores sensibilidades. Entonces, si cada quien tiene sus mayores o menores sensibilidades, ¿por qué insistir en que todos podemos conocer la verdad más o menos del mismo modo? Cada quien tiene sus ideas. Y si los hombres son distintos porque vienen de distintas culturas, tienen diferentes crianzas, a unos les gusta el picante y a otros les gusta el vinagre, entonces, ¿quién está de acuerdo? ¿Cuál sabor es mejor? Pues no es materia de juicio, no es materia de comparación, porque no son comparables entre sí esos objetos. ¿O por qué? ¿Qué es mejor, tener frío o tener calor? Pues quién sabe, quién lo podría saber. Eh, ¿Cómo podríamos establecer un punto de comparación? Entonces, como hay diferencias entre los seres humanos, es mejor establecer que no hay un punto de comparación, un punto en común para decir que algo, una cosa, una realidad sensible es más o menos cognoscible, es mayor o menormente cognoscible. Los seres humanos somos distintos y tenemos distintos sentidos, que es la número 3. Número 3, hay diferencias entre los sentidos. Y esto en cada persona, ¿no? Por ejemplo, una cosa es percibida de modos diferentes por los diferentes sentidos. Pensemos en el ejemplo de la esencia de vainilla. Y a mí este ejemplo me gusta mucho porque me gusta el olor de la vainilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando olemos la vainilla? Pues es deleitable. Inmediatamente muchos queremos probar la vainilla. Ojalá supiera cómo huele. Entonces nos ponemos una gota de esencia de vainilla en la boca, en la lengua. Y nos topamos con la horrible realidad de que es aquello súper amargo y que la belleza aquella, aquel deleite estaba solo en el olfato. No, ¿dónde? En el gusto. Entonces, por fin, ¿quién tiene la razón? ¿La nariz o la lengua? Las papilas gustativas, esto es. Pues a ver, no tendrían por qué ser idénticas. Lo que es deleitable para la nariz puede que sea horrible para la boca, como el ejemplo de la esencia de vainilla. Las cosas no saben a cómo huelen, por ejemplo, como este meme del Chavo del Ocho, ¿no? Si la vida te da limones, hazte un agua de Jamaica que parece de limón, pero sabe a tamarindo. Entonces, ¿de qué es? ¿De Jamaica, de limón o de tamarindo? ¿Eh? Eh, es inconsistente. Entonces, si hay inconsistencias dentro de nuestro propio sistema, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo entre todos para saber que algo es verdad o no? ¿Cómo podríamos tener aquella certeza si ni siquiera hay coherencia entre nuestros sentidos? Entonces, a veces, muchas veces tampoco se ven como se tocan, ¿no? Ver algo muy liso y ver que está muy caliente, ¿no? O ver eh, que algo está muy blanco y nosotros pensamos que es nieve y aquello es sal, por ejemplo. O pensar que se ve azul y que por tanto está frío y que al contrario está muy caliente, ¿no? No hay un punto estable para sacar o no hay un punto claro para sacar estabilidad de su forma, para sacar coherencia, de que se vea, sabe a como huele o se vea como sabe, etcétera. Claro, Aristóteles diría, bueno, a ver, es que deberías tener la experiencia conjunta de toda aquella cosa. Eh, pero por supuesto, Sexto Empírico diría, incluso no hay en ese sentido, o no hay de esa manera un punto de comparación. Pues no. Siguiente, número 4. La diferencia entre las circunstancias o en las situaciones. Nosotros podemos percibir el mundo en función de una circunstancia, ¿no? De una cierta normalidad. Si nuestros criterios de normalidad se alteran, nuestra percepción del mundo no es la misma. No es lo mismo percibir estando normal, estando en nuestros 5 sentidos, que estando enfermo, delirando, o estando drogado, o estando ebrio, o estando en un estado alterado de conciencia. Esto es, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿El que se mete sustancias para percibir mejor el mundo aparentemente, o el que no, estando en sus 5 sentidos, no ve ni escucha lo que el que usa sustancias sí? Pues claro,
Nosotros podríamos decir, oye, pero es que lo normal, lo estable es que los seres humanos perciban el mundo así en su naturaleza, sin necesidad de alguna otra ayuda o sustancia. Pero sexto empírico diría, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es la sensación normal para todos? ¿Hay algo que sea normal para todos? ¿Levantarse a las 5, 6 de la mañana es normal para todos? No, ¿verdad? ¿O tomar café es lo mismo para todos? No, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen tener visiones, pero nosotros no las vemos. Nosotros no somos capaces de verlas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo establecer un punto de comparación? Como este otro meme, que seguramente lo han visto en otros lugares, en Facebook y demás. Un cuate ve un 6 y otro cuate ve un 9. ¿Quién tiene razón, muchachos, muchachas? Y dice ahí la leyenda, el hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi lado. A ver, se oye razonable en parte, ¿no? Pero a ver, los números tienen racionalidad y los números, gráficamente hablando, los signos arábigos o indoarábigos de los números se pueden representar en función de un orden. Entonces, habría que buscar un contexto, por ejemplo, un edificio, una pista, unas letras en el piso, para que todo aquello tenga sentido y que no sea un signo aislado. Nosotros podríamos responder. Pero lo que quiero que vean en este ejemplo es que hay circunstancias distintas y las circunstancias distintas pueden cambiar y eso nos puede hacer cambiar también nuestra percepción del mundo, nuestra interpretación del mundo. Número 5, la diferencia según la posición, la distancia y el lugar. Y tiene que ver con lo que acabamos de decir, solo que de una manera más concreta. Así como hay circunstancias, pues concreticémoslas, ¿no? Una cosa puede aparecer de diferentes modos según su posición, su distancia, su lugar. Por ejemplo, un espejismo no es real, pero por la posición del sol, el ángulo, el aire caliente del desierto, si estamos en el desierto, por supuesto, pues puede aparecer algo que no es verdad. ¿Por qué? Pues por la disposición de la distancia, el lugar, la posición. Por ejemplo, de lejos lo grande se ve pequeño, es decir, mira aquella cosita de nada, ¿no? Y te vas acercando y aquello es enorme. O las ilusiones ópticas también pueden engañarnos, ¿no? Como por ejemplo en la ilusión óptica de la derecha, ¿qué hay ahí? ¿Una anciana o una joven? Pues entonces podemos truquearnos la mente para decir, no, mira, sí, si la ves desde este punto de vista es una anciana, pero si la ves desde otro punto de vista es una joven así volteada, ¿no? O el famoso pato conejo de Wittgenstein. Este animal que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Es un pato si lo ves hacia la izquierda o es un conejo si lo ves hacia la derecha? Nosotros aristotélicamente, ¿qué podríamos contestar? A ver, los dos son dibujos, no son signos de la realidad. ¿Por qué? Porque son solo un dibujo. No son ni una anciana, ni una joven, ni un pato, ni un conejo. Tendríamos que acercarnos mejor a experimentar la realidad de una manera más amplia, más profunda. ¿eh? Pero sexto empírico diría, no hay un punto de comparación estable para discernir. Y como no hay un punto de comparación, entonces es mejor suspender el juicio, no decir más. Número 6, la diferencia según las mezclas. Las mezclas con las cuales en el mundo estamos constantemente conviviendo, pero que a veces, como estamos en esa constante convivencia, nos pueden parecer que no tenemos nada que ver, ¿no? O nos puede parecer que están ahí, que ni siquiera las vemos, ¿no? La diferencia según las mezclas, es decir, no conocemos la realidad pura, sino que siempre está mezclada. Por ejemplo, pensemos, la realidad nosotros como la vemos, pues siempre la vemos a través del aire, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, conocer esto, pero con la atmósfera de Marte? ¿no? O la atmósfera de Júpiter, de Venus. ¿Veríamos otros colores? ¿Veríamos otras distorsiones en la atmósfera? O lo que a nosotros nos parece transparente en realidad no lo es, pero nosotros ya nos acostumbramos y las cosas en realidad no son transparentes. Como cuando nos acostumbramos, por ejemplo, a un sonido
y ya lo escuchamos de fondo que ni siquiera lo pelamos, ni siquiera lo ponemos atención, pero alguien que acaba de llegar puede percibirlo, ¿no? O por ejemplo, creo que esto es más evidente, un olor, ¿no? Nunca han entrado a una habitación con un olor muy particular y pasados 20, 30 minutos ya no lo huelen. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y llega alguien al cuarto y te dice, oye, aquí está muy encerrado, huele muy encerrado. Y tú dices, pues, ¿cuál? Yo aquí he estado media hora, una hora, lo que sea, y yo no percibo nada. ¿Mm? Dice Sexto Empírico, no conocemos la realidad pura, sino que siempre la conocemos mezclada o a través de mezclas. Por ejemplo, hay color en el ojo por el humor vítreo. ¿Mm? El humor vítreo, Sexto Empírico lo sabe muy bien, pues es aquel líquido, aquel fluido que está adentro de la cámara posterior del ojo, es decir, de aquí, de toda esta región. El ojo se divide en dos cámaras, cámara anterior, que es esta, y cámara posterior, ¿no? Que aquí está. La cámara posterior está llena de un humor vítreo, de un líquido aparentemente transparente, pero por más que pudiera ser muy transparente, siempre habría algo de viscosidad o de lo que sea que nos impediría ver la realidad tal y como es. Entonces, ¿qué tal si vemos las cosas con el color o con el filtro del humor vítreo, pero no tal y como son? O por ejemplo, hay sabor en la lengua por la sangre ya tiene cierto sabor de inicio, o de configuración, y por tanto los sabores siempre nos llegan alterados de alguna forma. Y entonces no podemos saber con exactitud cómo es aquella realidad. O por ejemplo, el olor en la nariz. Hay olor ya en la nariz por el moco, con perdón de ustedes. ¿Por qué? Porque todas aquellas secreciones, pues las tenemos ahí por naturaleza, pero por eso mismo no nos permite respirar y oler la realidad tal y como es. Por tanto, piensa Sexto Empírico, no hay sensaciones puras, sino que siempre conocemos la realidad mezclada, ¿no? A través de mezclas. Número 7, la diferencia según las cantidades y las posiciones. ¿Qué significa esto? Pues que dependiendo de cómo esté una realidad objetiva y fuera de nosotros, y dependiendo de cómo estemos nosotros, la podemos apreciar de cierta manera. Por ejemplo, si tomamos un poco de vino en la copa, pues por su pequeña cantidad no nos hace daño y apreciamos su sabor hasta cierto punto. Pero ¿qué tal si tomamos demasiado vino? Pues eso embriaga. Y por su demasía de disposición o por su exceso, tiene un efecto diferente. O sea, las cosas que percibimos son diferentes y tienen efectos diferentes si cambiamos su cantidad y su disposición. En el caso del vino, pues eso, su cantidad, si la hacemos mucho más grande, nos distorsiona la realidad. La arena, por otra parte, la arena cuando está seca es rasposa. Tú puedes tomar en la playa arena pues de ahí de la playa, y la arena seca, si te la frotas en la piel, pues raspa. O si la tomas en tu mano, se siente rasposa y le haces así, es rasposa. O si vas caminando descalzo por la playa, la sientes rasposa, ¿no es verdad? En cambio, ¿qué pasa si te acercas a la arena recién mojada por las olas del mar? Se siente fresca y se siente muy suave. Pero ¿qué no son la misma cosa? Por fin, la arena o es rasposa o es suave. Fíjense cómo una cosa que es básicamente lo mismo cambia por su circunstancia, por su cantidad y su disposición. Entonces no podemos tener un punto estable de crítica y de conocimiento. Por eso es mejor suspender el juicio. Número 8, todo aparece con relación a algo. Es decir, no hay fenómenos puros, dice Sexto Empírico, sino que hay fenómenos que nosotros vemos a través de ciertas manifestaciones o a través de ciertos medios. Es decir, siempre aparece un fenómeno en relación con otro, con otra realidad. Por ejemplo, vemos la luz a través de los ojos, pero a través del humor vítreo, ¿no? O olemos el aire, pero a través de las secreciones de nuestra nariz, etcétera. O por ejemplo, sabiendo que el mundo es esférico, que la Tierra el planeta es esférico.
El sol sale para unos y se pone para otros. El sol brilla para unos, pero para otros no. Entonces, no todos podemos decir que el sol brilla en el mismo instante para todos. Y por ejemplo, también un color solo es visible para unos animales y para otros no. Hay colores que nosotros no, con el espectro, con la visión humana, el espectro visible a los ojos humanos no podemos ver, pero las abejas sí, o los pájaros sí. Nosotros necesitamos de otros aditamentos o de otras ayudas, otros auxilios para llegar a descubrir aquello. Entonces, se aparece a alguien o a algo las cosas. ¿No? No es que sea todo siempre manifiesto, sino que hay distintas sensibilidades. 9. Las diferencias según los sucesos continuos u ocasionales. Por ejemplo, de ver que una cosa sucede por lo mismo 3 días seguidos no significa que todo el tiempo sea así. Imagínate que tú llegas a un pueblo y que sucede que está de feria, ¿no? Y que tú nada más estás 3 días ahí. ¿Mm? O que vas cada año y que vas sin tú saberlo, cada día, cada temporada que vas en feria, ¿no? Y tú dirías, uy, qué padre, en este pueblo se la viven siempre de fiesta, ¿no? Pero no es que sea así, sino que a veces vemos aquello continuo, que a nosotros nos parece continuo, nos parece como ocasional. ¿Mm? O más bien, aquello que nos parece continuo es ocasional, sucede que es una vez al año, ¿no? O al contrario, lo ocasional lo vemos como, o lo continuo lo vemos como ocasional. ¿No? Como por ejemplo, percibir un fenómeno meteorológico o un fenómeno astronómico que sucede cada cientos o miles de años, y no volverlo a ver y tú dices, ah, mira, pues fue una coincidencia y no, eh, escapa a tu sensibilidad. ¿Por qué? Porque sucede cada 100 años o cada 1000 años o lo que sea. Tú lo ves como ocasional, fortuito, pero de hecho es continuo. Como por ejemplo, también en el caso de los trucos de magia. En los trucos de magia, lo que pasa es que el mago oculta la continuidad de un golpe. Por ejemplo, desapareciendo una moneda, ¿no? Tú dices, ah, ¿dónde quedó la moneda? Yo no sé hacer trucos. Igual y ustedes sí, ya me dirán. ¿Dónde quedó la moneda? Ah, pues aquello continuo desapareció y entonces tú crees que aquello sí tiene un poder, pero no, simplemente es una apariencia, ¿no? Es un juego, porque se oculta una continuidad de golpe y entonces pensamos que no es así. O a veces pensamos que lo ocasional es continuo, como por ejemplo una puerta automática, eh, que siempre tiene que ser así, que por ejemplo, eh, por la ocasión de que yo le haga así a la puerta, como los Jedi, y que la puerta automática se mueva porque percibe mi movimiento, yo pienso o le hago pensar a alguien que yo tengo poderes y por tanto la puerta se mueve, ¿no? Eh, pero no es así. Del hecho de que yo tenga aquel movimiento ocasional, no se sigue que continuamente por yo hacerle así a cualquier cosa lo voy a poder mover, como los Jedi. Los Jedi sí pueden por la película y demás, pero aquello simplemente es una coincidencia en que yo sé que la puerta se mueve por otra cosa, pero por divertirme le hago así y entonces la puerta se abre y yo digo, ah, la fuerza me acompaña, ¿no? Pero no, no es aquello, simplemente sucede que es una coincidencia. Y número 10, la diferencia según la ética, la diferencia según las costumbres y las leyes de cada pueblo, de cada situación, de cada tiempo. Cada pueblo tiene sus tradiciones y sus leyes pueden interpretar una cosa muy distintamente a como la podría interpretar otro pueblo. También cada pueblo y cada época tienen valores distintos que no son estables, tienen criterios que no son estables y por tanto tiene condiciones que no son excelentes. Perdón, no excelentes, sino que no son estables y las mismas para todos. Por tanto, cada persona tiene una diferente capacidad de juzgar, tiene una diferente edad, tiene una diferente manifestación, tiene un diferente criterio. Y por ello, ¿quién nos puede decir qué es la verdad y qué no? ¿O qué es la verdad y qué no, perdón?
¿Quién sería capaz de decírnoslo? ¿Quién podría encontrar aquel criterio común? Pues nadie. Entonces lo mejor es, mira, por estos 10 argumentos que hemos visto, es mejor decir que no eres exactamente el dueño de la verdad y que por tanto es mejor dejar de emitir juicios. Hay que suspender el juicio, conviene suspender el juicio para dejar de sufrir y para dejar de tratar o ya no continuar con la búsqueda de la verdad, porque de hecho nos genera más problemas que soluciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mm? Eh, desde, desde las filosofías que hemos visto, Descartes, Aristóteles, Santo Tomás, Locke y los demás empiristas británicos, Hume, Thomas Reid, ¿ustedes qué opinan? ¿Mm? ¿Cómo podrían ustedes contestarle al escepticismo para decir, no, mira, sí hay cierta estabilidad en el mundo, sí se puede conocer la verdad, ten confianza, no dudes, al contrario, ten confianza porque estamos en comunidad o en continuidad con toda la naturaleza? Y sí puede haber fallas, pero en realidad sí podemos conocer la verdad. ¿Ustedes cómo le harían? Bueno, cualquier cosa, ya saben, escríbanme, yo con toda confianza les ayudo, les contesto a sus preguntas, si necesitan preparación para hacer la tabla o para el examen, si tienen dudas, escríbanme y con toda confianza lo sacamos adelante, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí llegamos en esta clase, en este video. Cuídense mucho y saludos para todas y todos. Cuídense. Bye. Adiós.